bien. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos, aunque un versículo que para muchos sale de memoria. La carta, el capítulo 8. No quiero confundir nombres hoy, que me confundí con Martín. La carta de los Romanos es una carta misionológica. Un nombre raro, ¿no? Pero quiero decirles por qué se escribió en forma resumida. El apóstol Pablo no había fundado esa iglesia. Cosa rara, porque la mayoría de las cartas de la Biblia del Nuevo Testamento van a iglesias fundadas por él. Y entonces, ¿por qué le escribe? Bueno, él tenía un corazón misionero, por eso una carta misionológica, y quería llegar a España. ¿Cómo lo sabemos? Capítulo 15, hay 2 versículos que mencionan directamente España, nuestro lenguaje castellano. Sefaradit, algo así el nombre, de Hispania, le pusieron los fenicios el nombre. Pero él necesitaba una base donde de ahí catapultarse hacia ese lugar. Pero en el mundo antiguo había muchas confusiones y muchos visitantes que traían herejías, malas doctrinas. Entonces Pablo escribe la carta y se presenta y dice: yo creo en esto, el evangelio es esto. Vaya que eso nos bendijo. ¿Por qué? Porque no hay otra carta que no explique con tanto detalle la salvación desde el punto de vista humano. Posiblemente otro poco vamos a estudiar Efesios, que presenta la salvación desde el punto de vista de Dios. Ambos elementos tienen que estar conjugados. Y entonces en el capítulo 8 ya llega a una explicación más profunda de lo que es la vida en Cristo, la vida en libertad. Y en el versículo 32, que ya lo mencionó Israel, hay una declaración llena de estímulo y de ánimo para todo creyente que la lee a esta parte de la Biblia, la cree y la lleva a la práctica. La vuelvo a leer para que nos quede claro. Empieza, en lugar de decir Dios, dice él, porque el versículo 31 ya lo menciona a Dios. Entonces, hablando de Dios, dice: Él, que no escatimó ni a su propio Hijo, nuestro Dios, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hay un teólogo que dice que cuando Dios envió a su Hijo a la tierra, el cielo se vació. Y Dios, después que dio a Jesucristo, no pudo dar más, porque dio todo con Jesucristo. Así que aquí encontramos algo que nos interesa de sobremanera, porque ahí esa expresión escatimó no lo usamos regularmente en nuestra vida cotidiana. Podemos reemplazarlo por la palabra mezquinó. O sea, Dios no mezquinó ni a su propio Hijo. Y ahí está la pregunta: ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Este es un principio lógico que nos está diciendo: quien te puede dar lo más grande, Jesucristo, ¿cómo no te dará lo más pequeño? ¿Qué es lo más pequeño? Aquellas cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, las cosas espirituales e incluye también las cosas materiales. Es como si un gran filántropo decide dar vieron que muchos de los grandes fortunas del mundo se dedican, no sé si a tapar su conciencia o por alguna razón, para ser nombrados, dan grandes fortunas. Para avance de la investigación de ciertas enfermedades y otras cosas. Si un gran filántropo está dispuesto a dar $1.000 millones, como si vos le pedís 25 centavos de dólar, nada casi, no te los daría. Este es el razonamiento que hace Pablo. Ahora, no es el único lugar en la Biblia donde hay este ofrecimiento tan generoso de Dios. Recién mencionamos Filipenses 4:19, en el momento de la oración. Ahí dice: nuestro Dios suplirá todo, un emparentamiento muy similar a lo que dice Pablo en Romanos 8:32, que dice Pablo: todas las cosas. Uno dice: bueno, pero qué tentación de pedir aquello que son nuestros caprichos, nuestros deseos. No, por ahí no va la cosa. Dios no da muchas veces lo que complace nuestros deseos, porque no siempre deseamos lo mejor. Entonces no puede estar bajándose en la caridad de nuestros deseos. Tampoco nuestros caprichos, porque a veces tenemos ciertos caprichos que no son coincidentes con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es todas las cosas? ¿La está restringiendo? No. Todas las cosas es
todo lo que, en la placa 1 sí estamos, todo lo que necesitamos para hacer lo que debemos ser y todo lo que necesitamos para hacer lo que debemos hacer. Así que por eso es una carta de consuelo, un texto de consuelo y de ánimo y de aliento. Ahora, este texto, aparte de estar en este diagrama general de la carta misionológica, también englobado en el contexto inmediato, nos habla dentro de un capítulo donde Pablo hace preguntas retóricas. Preguntas retóricas, aquello que no necesitamos saber la respuesta, está implícita en la pregunta. Y entonces esas preguntas, por ejemplo, una de ellas es ¿quién nos separará del amor de Dios? Lo dice Romanos 8, vinculado con este texto, que también busca dar a cada cristiano, de aquellos originarios, audiencia originaria, como aquella que somos la audiencia retardada como nosotros, 20 siglos después. Por eso es para otorgarnos seguridad espiritual. Ahí está el punto. Se escribió esta parte de la carta para otorgar a los cristianos seguridad espiritual. Por eso cuando pregunta ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Después sigue preguntando porque hay varias preguntas retóricas. Muy bien. Ahora podemos preguntarnos si Dios, el Padre, ha dado a su Hijo Jesucristo, no lo mezquinó. Cuando dice que nos dará todas las cosas, ¿podemos investigar o teniendo la Biblia como panorama general, qué cosas la Biblia dice que Dios va a darnos, amén, junto con Cristo? Primero, que quiero decirles, es algo maravilloso que nos da Dios. Un amor que jamás podremos medir. Esto es extraordinario. El amor humano tiene límites y muchos confunden el verdadero amor con otras cosas. Y a veces el hombre está más interesado en su amor propio que en dar un amor hacia otros. Bueno, si imaginamos a Dios, Dios no hace eso porque la dación de amor de Dios está basado en su carácter, no en el objeto amado. Si hubiéramos esperado que Dios nos amara por lo que representamos, no nos hubiera amado. Por eso este amor tiene características singulares. Fue expresado aún antes de que el hombre cayera en pecado. Por eso dice el profeta, con amor eterno te he amado. Así que dice Juan que él fue el apóstol que más tiempo vivió en la tierra porque fue el último que murió, ya desterrado y privado de libertad, escribe una canción excelsa al amor, primera de Juan, menciona un solo versículo, el 4:16, dice, y nosotros, hablando de los cristianos, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, y ahí dice, Dios es amor. Dios es amor. Qué gran expresión de la Biblia. Y dice más, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así que nos está hablando de un amor desinteresado, desprendido, que busca al otro para darse, no el amor propio que mencionamos recién. Ahora quiero decirles que Dios tiene atributos, placa 3, o perfecciones que son muchas veces incomunicables. Por ejemplo, todos los omni. El que pretende ser omnipresente, omnipotente y omnisciente, nunca lo será, porque es un atributo exclusivo de Dios. Son los atributos no comunicables. Pero Dios tiene atributos comunicables, que Él los posee en grado infinito, y da a sus hijos, aquellos que creemos en Él, los da en carácter limitado. Bueno, este es el caso del amor. Nadie puede definir el amor, ¿no? Aunque dice la Biblia que Dios es amor, pero Dios no es solamente amor, tiene muchos otros atributos. Alguien dijo que el amor es la perfección divina que lleva a Dios a entregarse a sí mismo en favor de otros. El amor de Dios es el que le lleva a acercarse al pecador. Yo, vos y todos los seres humanos. El amor de Dios es aquello que conduce a buscar a los perdidos. Es lo que nosotros sabemos por experiencia propia de que Dios nos amó. Ahora quiero ver una placa aquí donde están las características de este amor.
Yo voy a mencionar algunas, pero como el amor de Dios es infinito, jamás ser humano en la tierra podrá describir este amor. En primer lugar, el amor de Dios es incondicional. Dios nos ama sin siquiera nosotros merecerlo. El libro de Colosenses, en el capítulo 1, dice que nosotros nos habíamos transformado en enemigos en malas obras. No es que Dios se transforme en enemigo de nosotros. Nosotros, por nuestro proceder, por querer escaparnos de su influencia y su bondad, nos transformamos en enemigos. Por eso ese amor, el amor que el enemigo nuestro ofrece desinteresadamente a nosotros. El amor de Dios es incomprensible. ¿Por qué? La Biblia dice a través de Pedro que nosotros pertenecemos a un linaje escogido, a una nación santa, a un pueblo adquirido por Dios. Nación santa. Y vos te preguntarás como yo, ¿cómo un Dios puro, limpio, puede amar a aquel que está sucio, como somos nosotros? Pero Él aún así desea nuestro compañerismo de aquellos que estamos sumergidos en el pecado y que fuimos rescatados de este pecado. El amor de Dios es antinatural. Porque si nosotros observamos nuestra conducta, nosotros amamos a aquellos que nos aman o mostramos afecto a aquello que nos favorece. Amamos a los hijos, con gran amor amamos a los nietos, amamos a nuestros amigos y somos capaces de hacer muchas cosas por ellos. Pero pensar siquiera en favorecer a aquellos que no nos favorecen, produce un retroceso en nosotros. Pero al contrario, Dios no hace eso. Por eso su amor es antinatural. Dios ama a los que no merecemos en nada su amor personal. El amor de Dios es ilógico. ¿Por qué es ilógico? Porque va contra toda lógica. Ama al pecador sin razón alguna para hacerlo. Lo ama y lo ama. Y nunca podremos alcanzar el nivel de vida que Dios esperaría que lleváramos para que Él llegara a amarnos. Por eso también el amor de Dios es inentendible. ¿Por qué es inentendible? Porque Dios siempre toma la iniciativa en amar. La Biblia dice, no es que nosotros hayamos buscado a Dios, sino que Dios nos amó primero. ¡Qué bendición! El amor de Dios es soberano. En eso no lo podemos igualar a Él. Porque la sabiduría de Dios actúa y Dios hace lo que quiere, donde quiere, cuando quiere y cómo quiere. Gracias a Dios que su soberanía determinó amar al pecador. Dice Efesios, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este amor es también infinito. ¿Por qué el amor de Dios es infinito? Porque Dios es infinito. Dice también Efesios que Dios es rico en misericordia. Infinita misericordia posee nuestro Dios. También, y ahí sí coincide con la Biblia esta característica, es un amor que excede todo conocimiento. ¡Qué bendición! Dice Efesios también, y de conocer el amor de Dios, que excede todo conocimiento, y se ha lleno de la plenitud de Dios. Pero el amor de Dios también es eterno. Dios no produjo amor en determinado momento de nuestra existencia. Dios nos amó mucho antes que el hombre fuera a aparecer en la historia. Por eso siempre decimos, antes que Dios tuviera un plan de creación, Dios tuvo un plan de rescate o de redención para con nosotros. Por eso su amor es eterno. Así que el amor de Dios, la placa que sigue, descansa sobre dos columnas importantes. Esto dice un gran teólogo llamado Samuel Pérez Millo. Descansa en dos pilares. Una es la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? Es pasar la miseria de otro por tu propio corazón. Bueno, eso hizo Dios. Pasó la miseria que Él sabía por su omnisciencia, que iba a yacer en la criatura y en la familia que iban a ser después de Adán, sabiendo que aún eso iba a ocurrir. Dios no declinó en crearnos, sino que nos amó de antemano. Y por eso su misericordia trajo su miseria, la miseria nuestra por su propio corazón. Pero Dios también es amor, evidenciado en la palabra más maravillosa tal vez que tiene el Nuevo Testamento, que es la gracia divina. Ese es el amor, es la bondad
que se da, que se entrega, que busca la comunión con el otro, que busca la atención del otro en razón de la gracia. Ahora, esta gracia se manifestó infinitamente para con el ser creado. La Biblia dice que antes de que el hombre existiese, antes que la creación, antes que existiese Génesis 1, Dios se preguntó frente a la necesidad de la derrota de su criatura, antes que existiera, se preguntó, ¿quién lo hará? ¿Cómo lo hará? Placa 6. ¿Y cuándo lo hará? ¿Quién lo hará? Dice Pedro en su escritura de 1 Pedro, que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Y dice que nos rescató con la sangre preciosa de su Hijo. Así que, ¿quién lo hará? Pedro dice de antemano que fue Jesucristo el que fue determinado en los cielos. ¿Cómo lo iba a hacer? Derramando su sangre, entregando su vida por los pecadores. ¿Cuándo lo iba a hacer? Lo dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así que, hermanos, la salvación del hombre no comienza después de la cruz. La salvación del hombre existió siempre. Y la única manera, desde antes de la cruz y después de la cruz, de que Dios salva al pecador, no importa el tiempo que haya, es sola y únicamente por la gracia mediante la fe. Quiere decir que el primer hombre que fue objeto de este amor redentor y el último que se salve, serán salvos ambos y en el abanico de entre los dos, mediante la gracia divina, mediante la fe. Qué bendición tenemos en este amor que no tiene medida. Hemos reflexionado brevemente porque yo dije algunas características, pero hay más, hay más, hay más, hay más del amor de Dios. ¿Cuáles son sus dimensiones? Hay un versículo de Efesios también que dice que tenemos que estar arraigados y cimentados en amor y ser plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y ahí dice, ¿cuál es la anchura? ¿Te has preguntado cuál es la anchura del amor de Dios? Simplemente imaginarte en tu mente el momento en que Jesús da su vida. Sus brazos están extendidos. Y es una expresión simbólica que está diciendo, aparte de lo real que ocurrió, derramó su sangre para salvar, es que aún sus brazos abiertos está esperando cada día a un pecador más que se arrepienta. Así es de ancho el amor de mi Dios. Pero este amor, dice también en Efesios, comprender la anchura, la longitud del amor de Dios. ¿Cuán largo es el amor de Dios? Lo podemos medir, imposible. Desde la eternidad, no se puede decir de la pasada, porque la eternidad es eternidad, pero desde la eternidad hasta aquello que hemos disfrutado y estamos disfrutando su gracia, su perdón, su redención, esa longitud llegará hasta que estemos cara a cara con Él y aún así continuará por la eternidad. Pero también dice Efesios la profundidad de este amor. Hay un texto muy difícil del libro de Efesios cuando habla que Dios, el Señor Jesús, luego del acto redentor, descendió a las partes más bajas de la tierra. Pero una interpretación también muy lógica que hay es que también está diciendo al descender a las partes más bajas de la tierra, es que el Señor descendió para llegar al más perdido de los pecadores, al más vil de los pecadores. Hasta ahí llegó el Señor. Él descendió para que nadie quedara excluido de la profundidad de este inigualable amor, para Él salvar a cualquiera en cualquier tiempo. Pero también no solamente anchura, no solamente longitud, profundidad, sino altura. Dice el apóstol Pablo que nos sentó a los que hemos creído en los lugares celestiales junto con Él. Por eso es tan importante entender en la Biblia la frase en Cristo. Es tan pequeño en el lenguaje castellano, la E y la N. Pero así de chiquito en nuestro lenguaje, pero la profundidad del significado de esa frase, en Cristo, yo creo que lo entenderemos en la eternidad en forma completa. Pero quiere decir, humildemente y en pequeño, que todo ese proceso que se vivió con Cristo nos incluía a todos nosotros. Cuando Cristo moría, mi viejo Carlos moría, tu vieja vida moría.
Cuando Jesús resucitó, mi nueva vida estuvo con Él y tu nueva vida estuvo con Él. Esa es la altura, la plenitud del amor de Dios. Pero no solamente en Cristo tenemos, porque salíamos del verso de Romanos 8:32, donde dice que si Dios no mezquinó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Qué otra cosa más? Yo creo que una de las cosas más importantes también es una vida que jamás morirá o dejará de ser. Dice el inicio de Juan, en Él estaba la vida y la luz, y la vida era la luz de los hombres. Ya anciano Juan, siguiendo con la misma idea de la vida, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida, y esta vida está en Jesús. Y el que tiene a Jesús, tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y nosotros hemos recibido al creer esta nueva vida, como bien nos explicaba hoy Mauro en el comienzo. El acto creador de Dios que se repite ya ahora con vida nueva en la era de la gracia. Pero el gran problema que tenemos los cristianos es que al crecer hay un conflicto entre lo que representa la nueva vida y lo que representa mi vieja vida. Y entonces ese proceso de maduración tiene constantemente la interferencia de nuestros antiguos deseos, de nuestras antiguas perspectivas de la vida, de todo aquello que representó la vida vivida sin Dios. Por eso decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, en Cristo vive en mí. Y ahora lo que sigo viviendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando el gran rey Salomón, de gran comienzo y triste final, escribe el libro de Eclesiastés, utiliza para hacer énfasis esa expresión vanidad de todo es vanidad. Era una manera de resaltar lo que estaba diciendo. Y él está explicando durante gran parte de su libro lo que es la vida sin Dios. Por eso dice, debajo del cielo. Excluyendo a Dios, la vida es así, así y así. Así que es un complejo misterio. Debajo del sol. Y alguien dice que la razón por la cual Dios hace inexplicable la vida cuando el hombre la intenta explicar por su propio criterio, razonamiento, es para que ese rompecabezas le falte la gran pieza que es Dios mismo. Y el hombre solamente podrá entender la vida verdadera si piensa a través de Dios. Por eso Salomón decía, la vida es vacía y vana aparte de Dios. Pero la vida con Dios es lo que Jesús dijo. Yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que Dios no nos deja a nuestro libre albedrío para que con sabiduría, ingenio, sagacidad pudiéramos entender la vida. Solo la entendemos partiendo de Él. Si no, no hay otra manera de entender la vida. Hay una película que les recomiendo que es sana, de hace 30 años, que se llama Atrapado en el Tiempo. No sé si alguno lo vio, tiene 2 títulos. El día de la marmota. No estoy ofendiendo a nadie con esto, es un animalito que en Estados Unidos marca el final del invierno. Entonces, la historia es esta, muy linda, tiene una gran enseñanza la película esa, es cómica también. Un tal Phil es periodista de tiempo en una cadena de televisión y lo mandan a un lugar, un pueblito perdido, para ver cuando la marmota suspende su hibernación. O sea, está toda dormida y el día que su cuerpo presiente la llegada de la primavera y sale. Resulta que hace el reportaje un hombre malhumorado, Phil, y sale y llega al límite del pueblo y hay una gran tormenta de nieve. Se tiene que volver. Se tiene que alojar en un hotel. Él, el camarógrafo, y siempre hay una preciosa ahí niña que con él tratan de enamorarla, ¿no? Pero es todo muy sano. Entonces, en el momento de que se despierta el otro día, es el mismo día, el 2 de febrero. Pasa todo el día, se despierta el 2 de febrero. Entonces, ya como se encuentra con los mismos protagonistas, se encuentra con un amigo antiguo que no tenía mucha tolerancia,
primero lo recibe bien, en la segunda oportunidad más o menos, y en la última le pega una trombada. Ahora, ¿qué enseñanza trae y con qué lo vinculo con lo que estamos viendo ahora? Porque lo que agrega esa experiencia, que es ilusoria, porque nadie repite su mismo día, es que es una herramienta que se le provee a él para percibir lo que ocurre alrededor de él y tomar valoración y cuidado. Y lo que ocurre, algunos calculan que pasó como 10 años en ese día imaginario, aprendió a tocar piano, aprendió francés, se intentó suicidar, se tiró frente a un camión, etc. Pero ese hombre lo que aprendió fue a percibir un nuevo sistema de valores. Ahora quiero decirte que esa es una fantasía muy buena, pero en nuestro caso la rueda del tiempo va solamente hacia adelante. Entonces tenemos que valorar la vida con otros elementos. Porque Dios no va a repetir el momento que decidiste casarte, Dios no va a repetir el momento que tomaste ciertas decisiones. Entonces tenemos que tener sumo cuidado. Porque no hay rueda hacia atrás, no hay túnel del tiempo. Y debemos tener mucho cuidado porque en este caso de la película todo se repetía, excepto la percepción que el protagonista tenía de la cosa que sucedía. Nosotros no podemos volver atrás, pero sí vivir una vida donde Dios presida nuestra vida. Y es la vida que vale la pena. En tercer elemento, volviendo a que Dios, dándonos a Jesús, también no nos mequinó todas las cosas. Tercer elemento, y esto es algo sorprendente, muy maravilloso, es una paz que jamás podremos comprender. Los pastores en Belén escucharon una voz del cielo que decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Ese versículo estaba mal interpretado en una versión de la Biblia y se repetía a veces hace años en televisión y decía: para los hombres de buena voluntad. No existen los hombres de buena voluntad. La buena voluntad es de Dios para con los hombres. Y en el inicio del Evangelio de Lucas también el sacerdote, el papá de Juan el Bautista decía de la venida de Jesús, su propósito, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. El libro de Romanos habla de la paz de Dios. Romanos 5.1, que cuando somos justificados, cuando Dios nos declara justo y no lo merecemos, por amor, dice, tenemos paz para con Dios. Y hay dos conceptos de paz en la Biblia. El primero, que es muy importante, deriva de la salvación. Cuando soy enemigo de Dios, Dios llega a mi vida luego de mi arrepentimiento y poner fe en su acto salvador. La Biblia dice que estamos en paz. Romanos 5.1. Justificados pues para con Dios, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero la Biblia habla de otra paz, que es la que deriva de un cristiano que vive en armonía con Dios. Es uno de los 9 frutos mencionados por el apóstol Pablo en Gálatas. Amor, gozo, paz. Así que es muy importante tener de las dos. En la primera, en la paz con Dios la tiene todo cristiano. Pero la paz de Dios, no todos los cristianos la disfrutan, porque hay interferencias, hay tormentas emocionales, hay noticias, hay tiempos de prueba que pueden quebrar nuestra paz. Y Dios no quiere que eso te ocurra. La semana pasada fui a hacerme un chequeo y voy al laboratorio y recibo los índices de un análisis de sangre. Y me pegó un susto bárbaro porque un índice daba muy malo. Claro, yo no sabía, por eso les aconsejo a todos y me aconsejo a mí mismo que no interpretemos los análisis a menos que esté el médico presente, porque podemos llegar a conclusiones equivocadas. Y yo me preguntaba, porque estaba preparando esto, que estoy compartiendo con ustedes, y digo, un papel de un laboratorio tiene poder para perturbar la paz de un cristiano. Y a veces puede hacerlo. Pero Dios no quiere que estemos sujetos a vicisitudes que la vida nos trae para que la paz sea perturbada. Hay una historia real que dice que había unos creyentes que estaban, eso lo superé después, ¿no es cierto? Aunque me costó. Hay una historia de unos
unos hermanos que estaban cuidando a un familiar en un sanatorio. Y entonces en la cama del lado había una señora que estaba sola y como estos creyentes querían compartir su fe, se acercaron a esa mujer que estaba muriendo y le dice: señora, ¿sabe que está muy enferma? Sí, de hecho estoy muriendo, dijo la mujer, me queda poco tiempo de vida. Y ellos le dijeron: queremos preguntarle, ¿ha hecho usted la paz con Dios? Y la mujer le dijo: no. Y ellos le dijeron: no queremos importunarla, pero quisiéramos ayudarle a que usted haga la paz con Dios. La mujer estaba moribunda y dijo: no. Y ellos, extrañados, preguntaron: ¿por qué no? Si sabe que está muriendo, ¿por qué no quiere hacer la paz con Dios? Y ella, con una sonrisa, respondió: no tengo necesidad de hacer la paz con Dios porque estoy descansando en la paz que Jesús hizo en el Calvario. La paz no la fabrica el hombre. La paz la otorga Dios cuando da su perdón. Hay uno de los salmos más cortos de la Biblia, que es el Salmo 131. Creo que tiene, no sé si 3 o 4 versículos. El contexto histórico donde esto aconteció, se piensa que fue en momentos muy cruciales de la vida de David, que es el autor de este salmo. Algunos dicen que fue cuando tuvo ese reyerta encontronazo con su mujer Milca, y otros imaginan que fue cuando fue perseguido por Saúl para matarlo. ¿Quién puede tener paz en esos momentos? Tener una mujer que lo despreció, o tener a alguien que a quien le hiciste bien, Saúl, que le tocaba el arpa y le hacía musicoterapia y sin embargo lo quería matar. Entonces, comentando este salmo, ya lo voy a leer, es cortito, son 3 versículos. Actuando de comentador de la Biblia, Charles Spurgeon, dice que este salmo es el más corto para leer, pero es el más largo para aprender. Lo leo. Dice: el Señor, es un diálogo, perdón, entre David y Dios. Están conversando. Y en realidad es David que le dice a Dios: Señor, no se ha envanecido mi corazón. O sea que él se despojó de soberbias y de orgullo. Ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. O sea que lo que sigue va a hablar de la paz. Pero el preámbulo, antes de la paz, él dice: yo me estoy despojando de todo aquello que es interferencia, estoy haciendo una paráfrasis, de aquello que es una interferencia para la paz, que me hace perder la paz. El orgullo, los ojos enaltecidos, buscar grandezas, cuando Dios nos llama a ser humildes, y buscar cosas sublimes. Y mire con qué lo compara, algo extraordinario. Justo que hay algunos bebitos chiquitos en la iglesia, recién nacidos, y dice así: en verdad, verso 2, me he comportado, es muy importante el verbo comportar en hebreo, que se compara con un sembradío que está necesitando agua, y el preparar es sacar todo aquello, piedra, obstáculos, que impide que ese riego benefactor llegue a esa tierra. Entonces dice, es lo que está diciendo antes: me he despojado vanidades, orgullos, ojos altaneros, creerme más que otros. Y entonces por eso dice, está explicando a Dios que dejó eso, y en verdad me he comportado y he acallado mi alma, escuchen bien ahora, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Todo aquello que hemos tenido hijos y nietos, sabemos por el comportamiento de nuestros hijos al criarlos, que no hay nada más desaforado que el grito de un niño que le falta comida, un bebé. Solamente se calla cuando la mamá le da de mamar. Esa es la manera en que David, de una forma muy gráfica, como tenían los hebreos, de explicar cómo llega la paz a un bebé y cómo llega la paz
a un creyente en Cristo. Por supuesto, está hablando 1000 años antes de la cruz. Pero es un gran elemento, y si tuviéramos que interpretar este salmo a la luz del Nuevo Testamento, por ejemplo, los primeros versículos, podríamos irnos a 1 de Juan, capítulo 2, 16, donde habla de, ¿se acuerdan ustedes? De el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Son aquellas cosas que pueden interferir en nuestras vidas, porque la paz se conquista, esta paz se conquista, la otra es dada por el Señor. Pero acá nosotros podemos perder nuestra paz, la de creyentes en la vida, cuando permitimos que tormentas emocionales, ansiedades, cosas que no se hacen como uno desea, me hagan perder la paz. Y Dios no quiere eso. Por eso yo noté algunos insatisfechos en la Biblia que perdieron la paz. Por ejemplo, los discípulos antes de la cruz. Yo lo llamaría el club de los insatisfechos. Y saben que podríamos compararlo con la iglesia. En la iglesia hay hermanos que adhieren al club de los insatisfechos. Pero gracias a Dios que existen los otros, aquellos que adhieren al club de los satisfechos. Los insatisfechos, doy algún ejemplo, podría poner muchos más. Estarían los discípulos de Jesús cuando entraron en agitación, cuando sabía que Jesús dijo, tengo que irme, voy a entregar mi vida por ustedes. Vamos a Jerusalén, puso su rostro como un pedernal, dice la Biblia, y ahí empezaron las intrigas. ¿Quién ocupará el lugar de mayor o mejor? Jesús tuvo que aleccionarlos. Dijo, si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos y el servidor de todos. Y puso a un niño en el medio, porque un niño no tiene ambiciones. Un niño puede tener deseos, algunos son caprichosos, pero no ambiciones. Por eso David decía al iniciar el Salmo, dejé el orgullo, dejé los ojos altaneros, dejé de buscar grandezas. ¿Y cómo me siento, Dios? Me siento como un niño que recién ha comido, que ya no tengo quejas ni ambiciones desmedidas, porque yo estoy plácidamente durmiendo. Tan knockout vieron cuando el niño come su alimento. Por eso, hermanos, necesitamos muchas veces, para disfrutar de esta paz, la paz con Dios, todos los cristianos. La paz de Dios, no todos los cristianos. ¿Por qué? Porque no todos estamos en la línea con lo que Dios quiere. Por eso la Biblia habla de vaciamiento, placa 17, donde siglos después, como dije Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si uno pudiera hacer un análisis, no hay tiempo ahora, pero en estos tres mismos elementos fue tentada Eva, con el árbol de la sabiduría del conocimiento del bien y del mal. Está desde el inicio de la historia. Y esto tiene como objetivo, cuando yo me presto a hacerlo, a que directamente se quite mi paz. Eso le pasó a Jacob. No estaba satisfecho con ser el hijo menor, tenía envidia de Esaú, planeó mentiras, tuvo de socio a la madre, engañó al padre ciego, engañó al tío, que el tío era un bribón de él, como de la misma calaña que él, hasta que fue doblegado por el Señor. Cuando peleó con aquel ángel que descoyuntó su músculo, en realidad descoyuntó su fuerza. Esa que parecía que todo lo podía. Los ovnis de Dios que no llegan a ningún hombre. Pero tuvo que él recurrir luego al vaciamiento de esa apetencia irreal. Y Jonás también es otro de los satisfechos, era el orgulloso. Yo sé más que Dios. ¿Qué ir a predicar a aquel lugar, a aquellos sinvergüenzas ninivitas? Me voy para el lado de España y voy a estar en el placer. Y tuvo un momento tormentoso. Por eso los que están así, como los discípulos de Jesús, como Jacob, como Jonás, lloran y gritan interiormente, gimen, porque no tienen satisfacción. Pero hay un club de los satisfechos que ellos están, como leímos en Filipenses 4, como Pablo estaba con contentamiento. Uno de ellos es David, lo leímos en el Salmo 31, pero no cita otra parte de la Biblia. Estaba como un bebé recién almorzado, o cenado, no sé, porque es a cualquier hora que toma un bebé. O como Pablo y Silas, los misioneros del Señor, en tierras europeas, allí metidos en un calabozo con todos los olores y con todos los sufrimientos físicos. ¿Y ellos qué hacían?
cantaban a Dios. ¿Es lindo estar en una cárcel? No. ¿Es lindo tener lacerado el cuerpo? No. ¿Es lindo estar en un lugar donde tenés que taparte la nariz? No. Pero su satisfacción venía de Dios. Y la paz de ellos venía de estar haciendo la voluntad de Dios, aunque a veces la voluntad de Dios es incómoda. No es cómoda, pero ahí está Dios con nosotros. Y también podríamos mencionar los discípulos después de la cruz, dispuestos en la paz de Dios a entregar sus vidas si fuera necesario, igual que lo hicieron, porque todos sufrieron martirio por causa de su fe. Y por último, vieron que hay un texto de Filipenses que dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Y ese guardar muchas veces se interpreta mal. Un profesor de griego decía que la palabra guardar, ahí es un verbo, podría ser, lo ilustró con una imagen. Dice, es como, guardar es como si hubiera un centinela en un castillo. Y que está esperando que en cualquier momento, no sabe cuándo, viene el enemigo. El centinela no es el que toma las armas para defender. El centinela es el que avisa a los que están durmiendo con sus armas, están en la espera de un posible combate, para salir a defender el castillo. Porque si decimos que la paz de Dios guardará nuestros corazones, quiere decir que eso sería inviolable, entonces la paz nunca se podría quebrantar. Pero no es la idea de guardar en forma inviolable. Dios puede hacer muchas cosas más, ¿no? Pero en este caso depende de nuestro recurso, en quién está puesto nuestro recurso. Entonces cuando viene el aviso de algo que está perturbando esa paz, tenemos que recurrir ¿a dónde? Es el centinela que dice, tengo que recurrir a la palabra. Dice que nadie me tocará, que Dios estará conmigo hasta el fin. Recurrir a los hermanos para que oren por mí, recurrir a la oración para que Dios bendiga mi vida. Y en la última placa hay 3 cosas, con esto termino, que pueden transformar nuestra vida de un estado de paz a un estado de desasosiego, de intranquilidad. ¿Cuándo puede ocurrir? La primera vez que puede ocurrir es cuando el interés o inquietud que yo tengo llega a ser intranquilidad o ansiedad. ¿Qué más nos hace la ansiedad? Cuando nos preocupamos más por las cosas que deseamos que por la voluntad de Dios. Y a veces eso sí ocurre. Nos preocupamos más por lo que deseamos que por cumplir la voluntad de Dios. Segundo elemento que puede perturbar mi paz y tu paz. El interés que yo tengo se puede transformar en ansiedad cuando nos inunda un sentimiento apremiante, acá te digo en apuro, que nos empuja a hacer algo, ¿no? A tomar una decisión imprudentemente. Todas las veces que yo tomé una decisión imprudentemente me fue muy mal. Y yo creo que a vos también. Entonces, aún las decisiones más importantes de la vida deben ser tomadas con mucha prudencia, analizando todas las cosas. Por eso hay una frase que escuché de otra persona, hablando de otro tema, una frase que ilustra este punto, y quiero compartirla. Hay que analizar el presente a la luz del futuro. Eso para un cristiano, ¿no? No el futuro a la luz del presente. Por eso la Biblia tiene tanta profecía, porque es historia contada por anticipado, que trae tranquilidad al corazón del creyente, que Dios va a actuar y Dios tiene la última palabra. Y por último, cuando estamos constantemente agitados y perturbados por algo, Dios dice que no nos afanemos. Está muy clarito en la Biblia, en el Sermón del Monte, está en las cartas de Pablo, porque este afán, esta ansiedad, es un corrosivo de la paz interior del hombre. Y vamos a trabajar con la cara larga, malhumorados, y ese elemento perturbador nos quita la paz de Dios. Por eso, hermanos, hay como 9 cosas, pero solamente quiero dejar 3. Tenemos en Cristo un amor que jamás podremos medir, un amor ilimitado. En Cristo tenemos una vida que jamás morirá ni dejará de ser. Y en Cristo tenemos una paz que jamás podremos comprender. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Nos ponemos de pie, dando gracias a Dios por todas las cosas que tenemos en Él. Señor nuestro Dios, gracias
por la profundidad de esta palabra de consuelo de Romanos 8:32. Que Señor, no solamente el cielo se vació cuando Jesús vino a esta tierra, sino trajo todas sus gracias con Él. Son infinitas. Y hoy, Señor, reflexionamos en tres. En estas cosas tan importantes, en este amor inigualable, en esta vida tremenda, abundante y en esta paz que nadie nos podrá quitar. Señor, bendice a cada hermano en esta hora. Ministra sus vidas, ministra mi propia vida, para que no nos desviemos de la verdad, no nos desviemos de la senda correcta, porque en ti tenemos todo, todas las cosas con Él están, y tenemos lo importante, es Jesús mismo. Te bendecimos hoy, Señor, gracias, en el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.